Bien, como estamos terminando este año, así estamos terminando la epístola, la carta a los hermanos en Filipos. Es la primera vez que me tomo el atrevimiento de llevar una carta a un estudio dominical. Espero en el Señor que nos estemos centrando en ese contenido, mas no en el tiempo cronológico en el que estemos desplegándonos con la carta. Estamos en el capítulo 4 esta mañana y vamos a separarlo en dos partes. El próximo domingo, si el Señor no viene esta semana o hoy, entonces culminaremos la última parte del apóstol así, del escrito. Así que en este primer capítulo vamos a encontrar en primer lugar que el apóstol Pablo les insta, les exhorta a los hermanos en Filipos a estar firmes. Cuanto más para la iglesia actual que está presentando tanta crisis, tanto viento de doctrina, pero al mismo tiempo tanto apetito de la carne que se brinda, en la cual nosotros estamos expuestos. Estar firmes es la exhortación en ese versículo 1. En resumen, vemos que en el verso 2 ruega a dos hermanas a reconciliarse. En el verso 3 a un compañero de milicia ayudarle a estas hermanas a hacerlo. Del verso 4 demanda otra vez que se regocijen en el Señor. Este es el mensaje predominante de la carta: estar regocijados en el Señor. Y luego tenemos en el verso 5 que esa gentileza, que esa mansedumbre sea conocida por todos. Luego encontramos en el verso 6 que vivan sin afán en cuanto a los asuntos del mundo. En el verso 8 y 9, que piensen en lo que es digno de alabanza, siguiendo el ejemplo apostólico. En el del verso 10 al 19, la ofrenda, el dinero que la iglesia envió por mano de Epafrodito al apóstol. Y luego del 20 al 23 se despide con palabras especiales. Esto es el resumen de lo que vamos a ver ya finalizando la carta. Y empieza con el primer versículo. Empieza con el primero, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En este capítulo vamos a ver un resumen expresado con esta palabra: la suficiencia de vida es Cristo. En el capítulo 1, Cristo es la razón de vida. En el capítulo 2, Cristo es el ejemplo de vida. En el capítulo 3, Cristo es la meta de vida. En el capítulo 4, Cristo es la suficiencia de vida. Él es suficiente para nosotros. Y esa es la confrontación que el Espíritu Santo va a hacernos a nosotros, como la hizo a los hermanos de Filipos. ¿Cómo Cristo será suficiente para mi vida cuando hay tantas cosas que enfrentar, cuando hay tantas luchas que tengo que asumir en esta vida? Veámoslo. Entonces, primero, así que es que nosotros recordemos primeramente lo que Él les había dicho: ustedes tienen una ciudadanía celestial, ustedes no son de la tierra. Por esas razones ustedes deben de estar guardando la venida del Señor y estar firmes en ese Señor por el cual vivimos. Ese es lo que viene desde el capítulo 3. Pablo les dice a ellos: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Poner los ojos en las cosas del cielo, donde está el Señor, le decía a los hermanos en Colosas. ¿De dónde viene el gozo y la corona mía? Pablo nos
nos habla de un gozo por la fidelidad de estos hermanos. Ese gozo está impregnado de, por encima de cualquier vituperio, por encima de cualquier circunstancia difícil, el gozo debe prevalecer. Y eso habla de fidelidad. Juan, creo que era en una de las cartas, que creo que es en tercera de Juan, donde el apóstol Juan dice que se siente gozoso, contento, que sus hijos anden en la verdad. Y Pablo se siente gozoso aún con el testimonio de los hermanos en Filipos. Pero estos hermanos le causan a él gozo en ello, pero también corona. Gozo y corona mía. ¿Qué es esa corona? La corona en el Antiguo Testamento hemos encontrado, estuve estudiando un poco acerca de las coronas, de lo que habla la Biblia, y en Proverbios nos habla de la corona de honra que es la vejez, la corona de los viejos que son los nietos y la honra a sus hijos. Nos habla de la corona que es para los esposos, su esposa, que es una corona de honor. Esas coronas que le hacen sentir a uno galardonado por tener algo. Pero hay otro tipo de corona del que Pablo habla, y es la corona que tiene que ver con la iglesia, el tribunal de Cristo. La Escritura nos habla de varias coronas de las cuales los hermanos de Filipos deberían de también estar pensando. El Señor es fiel y Él es justo para valorar el trabajo que nosotros acá en la tierra hacemos por amor a Él. Y en el tribunal de Cristo hay galardones y hay coronas. Hay una corona incorruptible. El hombre ama las coronas corruptibles, los honores, los aplausos, la gloria. Eso es temporal porque viene del hombre. Pero Pablo habla de una corona incorruptible que no se va a atrofiar con orgullo, con soberbias, con cosas que no glorifiquen a Dios. Esa corona incorruptible será dada a los creyentes. La carta a los tesalonicenses habla de una corona de aquellos que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. La corona de la fidelidad hasta esperarle a Él en su pronta venida. Fieles al Señor, esperándole en las nubes, para el novio llamar a su novia con fidelidad. Una corona de perseverar en Él. Esa otra corona que es corona de justicia. Hay otra corona que es corona de vida. Cuando usted predica el Evangelio y otras personas vienen a Cristo, ahí hay una corona enfocada en cuanto a ese Evangelio que se entrega, de esparcir la palabra de salvación. El Señor Jesucristo fue coronado con gloria y con honra. Entonces, Pablo habla de esa corona, y muchas veces nosotros estamos en nuestra humanidad haciendo cosas. No está mal que uno haga las cosas y reciba honores. A veces rehusamos con una gran espiritualidad a no aceptar elogios. Son buenos los elogios porque nos motivan, nos instan a continuar, a avanzar, pero teniendo en cuenta que ese elogio es por gracia, misericordia, pero que todo viene del Señor, y yo no puedo robar la gloria a aquel que solo la merece, a Cristo. Pero Pablo dice: ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo.
Y esa es una buena expresión para alguien que está trabajando en vidas de personas y se da cuenta que la salvación de ellos lleva un premio aún para la vida de él, una corona incorruptible. Por lo tanto, los creyentes actuales también debemos de estar pensando que el Señor va a dar galardones, va a dar coronas, que en últimas esas coronas no serán para nuestro regocijo. En últimas esas coronas las recibiremos y se las entregaremos a Él, a los pies, para decirle: Señor, tú eres digno de ellas. Es no llegar con las manos vacías a la presencia del Señor. Pablo estaba trabajando por una meta, la meta es Cristo, pero en esa meta también es recibir esas coronas para glorificar al Señor y decirle: Señor, esto es para ti. Cuando usted no tiene metas, cuando usted no tiene motivación, incentivos, poco se esfuerza. El Señor no se ha limitado con eso y tiene incentivos que no van a quitar su gloria, sino que al contrario nos van a llevar, como dije ahora, a presentarnos delante de Él, entregándole a Él. Y eso es un gozo para el apóstol Pablo y es un ejemplo para los hermanos de Filipos. Podríamos decir, este año 2019, ¿qué podría, para gloria del Señor, decir qué se hizo en mi vida personal donde yo pude decirle: Señor, esto fue para ti? Aquel sacrificio que se dio en el mes de octubre, o aquella situación difícil de la cual tú fuiste glorificado aún con mi sufrimiento, Señor, eso lo hice por amor a ti. ¿Qué cositas hemos podido este año encontrar para decirle: Señor, esto era para ti? Luego dice el apóstol, verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Allí ya introduce a dos hermanas. Estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Evodia, interesante, investigando un poco, Evodia significa buen camino. ¡Ay, vino buen camino! Muy buenas, ¿cómo me le fue en el camino? Ese era el significado de Evodia. Y ahora el significado de Síntique es más interesante, igual, es más interesante, es buena relación. Síntique significa buena relación. Evodia también puede traducirse como la que ha llegado. Dos hermanas que dice Pablo que fueron hermanas que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Pablo en muchas ocasiones nos habla de hombres, de discípulos que el Señor le entregó a él y él trabajó en la vida de estos varones. Algunos o algunas han tildado a Pablo como machista porque es un poco fuerte en cuanto al orden de la iglesia y la participación de las hermanas en la iglesia. Pero se desdibuja por completo ese enfoque de machista, primeramente porque Pablo no tomaba decisiones que el Espíritu Santo no le entregase a él. Por lo tanto, las decisiones no le pertenecían a él. Él siempre decía: ustedes tienen que reconocer que lo que yo estoy diciendo es palabra del Señor, no son palabras mías. Pero Pablo no se limitó en hablar de mujeres como Lidia, que estuvieron ahí al frente ayudando en la obra. No se limitó en mencionar a mujeres como Febe, que era una servidora del Señor, a Tabita, Dorcas, que era una mujer de trabajo, de servicio abnegado. No se limitó en Romanos capítulo 16 no solo a mencionar a Febe, sino a mencionar a otras mujeres. También aún mismo habla a Timoteo de las viudas. Y es interesante que él estuvo rodeado de viudas que estaban diligentemente trabajando, sirviendo al Señor. Y exhortaba de cuidar a aquellas viudas jóvenes
que se estaban apartando y negando ese servicio y ese pacto que se había hecho del servicio hacia el Señor. Lo que eso nos muestra es que las Escrituras están llenas en la vida de iglesia de mujeres siervas, de las cuales de tú a tú con Pablo estuvieron al frente y Pablo estuvo trabajando en la vida de ellas. ¿Qué me dice usted de Priscila? Que es de una manera interesante, Aquila y Priscila, y hay un principio, primero menciona el varón, luego la esposa, pero Pablo dice Priscila, en primera, no significa que esté robando el lugar de honor a aquel esposo, pero significa que muy posiblemente Priscila estaba en ayuda siempre diligente y posiblemente apoyando grandemente a su esposo. Es una mujer de servicio abnegado, conocedora de las Escrituras. De aquellas mujeres de Pablo exhorta en Tito y en otros lugares, en este caso mujeres adultas que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Pablo mueve a la iglesia de Filipos en ejemplo para que tanto hombres como mujeres sean guardados del ataque del enemigo, que es dividir y destruir las relaciones entre ellas. Una de ellas se llama relaciones, la otra se llama buen camino, pero ahora están en un conflicto de relaciones y de camino. Y Pablo pide a un varón que intervenga, que pueda ayudar a estas hermanas. Viene el gran interrogante: ¿cuál era el conflicto? Indiscutiblemente el conflicto puede empezar por lo más sencillo. Y usted podría decir: ay, esos son peleas de faldas, eso es hasta por bobadas, deje eso así, que ellas se rasquen las pulgas como puedan. Pero ¿sabe una cosa? Esas cosas sencillitas, pequeñitas, son las que han causado mayor fracaso en mujeres de Dios. Y a veces se hace necesario vigilar esos pequeños detalles femeninos, hablando como cuerpo, como iglesia, como ancianos o como varones también, cuidar a nuestras hermanas en el Señor y no ayudar antes a echar más candela, sino apaciguar. Es el consejo que Pablo está entregando a un hermano. Luego seguimos: ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese libro de la vida viene mencionado desde el Antiguo Testamento con Moisés, toda una línea que nos muestra que Dios tiene un libro donde estamos inscritos para salvación. Pero ese libro de la vida que es para salvación, posiblemente, mi querido amigo que nos está acompañando, usted todavía no tiene seguridad de salvación. Si usted muere hoy, ¿a dónde cree que va? Y usted dice, pasa a verse. Pues bien, hay un libro que es el libro de la vida. El Señor ha muerto por todos. No quiere que nadie se condene, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usted está inscrito en ese libro de la vida, pero hay un problema, que ese libro de la vida tiene que ser autenticado, y se autentica individualmente con la fe, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, aceptando al Señor Jesucristo, reconociendo que usted es pecador y que usted, aunque está inscrito en el libro de la vida, si usted muere sin Cristo, se cumple en Apocalipsis, serás borrado del libro de la vida. Y muchas personas, todas las personas, raza humana, están en el corazón de la salvación de Dios, pero no todos están salvos, porque no han autenticado con la fe en Jesucristo. Por la obra expiatoria de Él en la cruz del Calvario, no han autenticado, no se han acercado a la notaría, a la presencia del Señor, para decirle: Señor, yo firmo que soy ciudadano celestial a partir de este momento. Y allí ese libro de la vida queda autenticado para nunca jamás ser borrado. Pero si usted no viene a Cristo y usted muere hoy,
será borrado de ese libro de la vida. La salvación no se pierde. Es usted quien se condena, rechazando a Cristo. Y hoy el Señor le llama a estar a cuentas con Él. Estos hombres y mujeres estaban inscritos por fe, estaban plenamente seguros de su salvación. Ahora, para los que estamos seguros de la salvación en el Señor Jesucristo es una salvación que tiene fruto, que tiene resultado, que tiene cambio de vida, que tiene diferencia de vida al mundo común. Y Pablo lo dice en el verso 4. Para los hijos de Dios, para los que han sido inscritos y han autenticado por la fe en Jesucristo esa salvación, ese libro de vida, regocijados en el Señor siempre. Regocijados. Alégrense. Permanezcan gozosos siempre. ¿Cómo puede ser ese siempre? Y ahí tenemos que decir, ¿cómo así que siempre? Pablo fue llevado a la cárcel, al calabozo, al cepo, fue torturado, flagelado, y en medio de esa injusticia, porque fue injusto lo que se hizo con él, con Silas, ¿qué hacían ellos, aún con sus heridas, aún con su condición humillante? ¿Qué hacían ellos en la cárcel? Cantaban y oraban. ¿Y qué hacía el mundo? Un carcelero que les vigilaba. ¿Cómo pueden estos estar, acaban de venir de un azote injusto, estar cantando y estar hablando con un Dios, con el Dios de ellos? ¿Cómo puede ser eso? A eso se refiere Pablo con regocijado siempre. El problema no es la circunstancia en la cual estoy. El problema es la actitud y la motivación. El problema es cuáles son los ojos, los lentes con los que yo estoy viendo mi vida cristiana. Si usted los está viendo desde la perspectiva de la presencia del Señor, de cuidado, va a ser muy diferente a cuando usted lo ve bajo la perspectiva de la justicia humana o de lo que usted merece o es digno. Eso va a cambiar todo. Así que no era un hombre amargado ni resentido contra el César, su gobierno. Vamos a la protesta porque estamos que no nos aguantamos más, amargados, resentidos, adoloridos. Miren, ellos no estaban viviendo con base a lo que el hombre hacía, sino al poder de Dios. Bajo toda circunstancia en la vida, podemos tener la persecución, el sufrimiento, la aflicción física, una amenaza de muerte, la salida de un ser querido que partió, una quiebra económica, un desempleo, una crisis emocional. ¿Cuántas cosas se están dando como estas que hacen que el creyente no tenga gozo? Y tendríamos que pensar, ¿por qué no estoy sintiendo gozo? No significa estar contento. El gozo en el Señor es estar confiado en que el Señor está sentado en el trono, que Él está gobernando y que Él sabe el por qué estoy aquí en estas circunstancias. Romanos capítulo 5. Pablo habla a los hermanos en Roma y les dice lo siguiente en el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay una razón por la cual el gozo del Señor permanece en el creyente.
Y es que el creyente va más adelante que el mundo. El creyente conoce las verdades de la sabiduría de Dios y las promesas de Dios. El mundo no las conoce. Por lo tanto, a nosotros se nos enseña que las tribulaciones tienen un significado para Dios, y Dios obra a través de las tribulaciones. ¿Con qué? Causando en nosotros paciencia. Y esa paciencia que viene, prueba. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que guarda el corazón, es el que cuida, es el que protege, el que no tiene envidia, el que usted necesita si no tiene a Cristo en su corazón. Y los creyentes necesitamos estar recordando el significado de las pruebas bajo la perspectiva del Señor. El significado de las tribulaciones. Santiago nuevamente habla a los creyentes para los tiempos de crisis. En el verso 2, capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Allí la fe es un punto clave porque es probada. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y usted podría decir, ¿cómo que no falte cosa alguna? Si precisamente lo que me tiene triste es que no tengo X o Y cosa. Pues bien, no estamos viviendo por lo que nos rodea, por las circunstancias que tenemos, sino que estamos viviendo por la esperanza, por el control que el Señor tiene, y porque Él no nos deja solos. Cuando estuvo acá en la tierra, en Mateo capítulo 6, dice, bueno, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, y da varios ejemplos. ¿Y a ellos qué les falta? Los padres, siendo malos, procuran dar lo mejor a los hijos, pero cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará a vosotros lo que necesitáis. Él nos sustenta, Él está al cuidado nuestro. No significa que seamos robots y que no vayamos a sentir dolor, que no vayamos a llorar, que este tipo de cosas no baje el ánimo como tal. Claro que va a suceder, pero de una manera diferente. No estoy tan motivado para festejar cosas ahora. Estoy pasando por un momento muy difícil, pero estoy orando al Señor y yo sé que Dios va a responder. Ese es el punto. Mi situación de salud no está la mejor, estoy en esta cama, pero yo estoy confiada en el Señor que Él va a glorificarse con esta enfermedad, y posiblemente esté llorando porque le está doliendo bastante una parte de su cuerpo, pero su confianza está en el Señor, y su salida o entrada viene sustentada de la mano del buen pastor. Entonces, muchas personas no saben nada del gozo a menos que haya prosperidad, buena salud y mucho placer. ¿Cómo puedo estar gozoso y tranquilo? El Señor me ha bendecido, tengo a mis niños bien, la salud y todo, y ahí sí hablamos de dígame qué hay que hacer, qué ministerio hay que agarrar. Pero mire, ese no es el punto. El gozo verdadero se va a mostrar en prueba en los momentos difíciles. Es allí. Y Pablo les está diciendo, miren, el Señor está cerca. Él está cerca. Vamos por favor a Génesis capítulo 50. Génesis 50, verso 20. Es el mismo Dios de la iglesia, es el mismo Dios de Israel. Génesis 50, 20. Vosotros pensáis mal. José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando se mueve uno en la sociedad, uno echa culpas a las personas que posiblemente toman decisiones y lo afectan a uno. Pero uno no está viendo lo que Dios está haciendo. En la vida de José, José dice, miren, fue Dios quien permitió la hambruna. Fue Dios quien permitió que yo esté aquí gobernando en esta nación gentil. Y es Dios quien hace que ustedes estén aquí recibiendo la bendición. Yo solo fui un instrumento. Todos los momentos difíciles están bajo el control del Señor. Él está cerca. Ese era el santuiseño de los creyentes, era como la clave. El hermano está llorando, sufriendo, y él dice, el otro creyente, hermano, el Señor está cerca. En mi niñez, los tres hermanos, Juliet, Alfonso, mi persona, mamá tenía que dejarnos en diferentes lugares, familias. Y a veces coincidía con que dejó a dos de los hermanitos juntos, como en el caso mío. Y a veces me daba la nostalgia, yo ya quiero a mi mamá. Y mi hermano me decía, ella ya está cerca por venir. Tranquilo, el Señor está cerca. Es la esperanza y es la confianza que debemos de tener aferrados. Porque cuando no tenemos la esperanza, la fe no hay cómo ejercitarla. Y tenemos una esperanza y una verdad que ha sido proclamada por aquel que promete y cumple, nuestro Señor. Verso 6: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo hago para no afanarme tan fácil? ¿Cómo hago para estar un poco más segura? Porque a mí me desestabiliza fácilmente las circunstancias, las cosas que están sucediendo, este mundo tan caído, esto tan deteriorado, tanta injusticia, mi sistema nervioso se pone a full. ¿Y qué hago? En Lucas 8:14, en Lucas 8:14, hay un enemigo del creyente, pero también hay un enemigo para el mundo, para la gente que quiere, que grita la paz de Dios, que grita la tranquilidad, estar relajados, sin tanto problema. Hay un enemigo. Lucas 8:14 dice, con respecto al sembrador y a la semilla, dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es interesante que este afán del que habla Filipenses es el afán del que nos está hablando Lucas. Los espinos, los cardos, son los afanes que vienen siendo las exigencias de nuestro cuerpo, las exigencias de mis emociones, las exigencias del mundo mismo en el cual me encuentro. Hay cosas urgentes por hacer, hay un arrendo por pagar, hay unos servicios, hay un hijo por estudiar, tengo que hacer algo, tengo que moverme, hay una imagen que sostener ante los demás de mi vida. Tantas cosas. Y en últimas lo que eso significa es que hoy estoy recibiendo un mensaje como los hermanos de Filipos que nos abren los ojos y el entendimiento para nosotros contrarrestar los afanes, para nosotros quitar toda distorsión de las relaciones entre hermanos, para nosotros estar gozosos en
salgo de acá y me encuentro a un esposo que me recibe en la casa con mal genio, o me encuentro a un hijo que, ay, este muchacho, Dios mío, ustedes no saben cómo he sufrido con él, y nuevamente llega y vienen los afanes. Dice aquí la escritura que todo eso ahoga la palabra que he recibido. Acabo de venir de la presencia del Señor en oración. ¿Y cómo puede ser que estando en la presencia del Señor, de un momento a otro se me dispara el temperamento? De un momento a otro termino haciendo lo contrario. Y es porque hay alguien que no quiere que esta palabra tenga efecto en mi vida. ¿Qué necesito para no estar afanoso y ansioso? Creerle a la palabra del Señor, tener una renovación de entendimiento, en lo cual Pablo ya próximo les estará encaminando hacia ese lado. Sigue diciendo entonces el apóstol: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es otra herramienta para nosotros contrarrestar la ansiedad. Está la palabra de Dios, la semilla que es puesta y que no podemos dejar que los afanes del mundo la ahoguen. Hay que creer esta palabra. Pero la paz es una de aquellas cosas que se va. El mundo necesita no la paz de Santos, no la paz del presidente actual. El mundo necesita la paz de Dios. Pero nosotros los creyentes tenemos la paz de Dios, tenemos el amor de Dios, y aún así podemos vivir la ausencia de esa paz en mi diario vivir. Posicionalmente la tengo, nadie me la quita. Soy sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Pero la llenura del Espíritu Santo no depende de Dios, depende de mí. Y se nos demanda ser lleno del Espíritu Santo, a andar en el Espíritu. Y la única manera para hacerlo es estando con la Escritura en mi mente. Ser lleno de la palabra de Dios diariamente, estar en su presencia permanentemente, confesar nuestros pecados permanentemente, diariamente bañados, limpios. La santidad es parte de la llenura del Espíritu Santo. Es una lucha permanente. La paz de Dios sobrepasa todo razonamiento, toda cosa que el hombre quiera entregar. No es un libro de positivismo. Han utilizado la Biblia para que usted se aprenda ciertos versículos, los memorice y los tome como un amuleto. Esa no es la manera de creer la palabra de Dios. La Biblia es utilizada por el mundo actual para sacar porciones que motiven, que afirmen a la gente. Pero así no funciona. Para los hijos de Dios, esta palabra funciona confesando nuestros pecados. Porque muchos de nuestros afanes, muchos de mis afanes, tienen que ver con pecados míos. Muchas camas están llenas de cuerpos con enfermedades psicosomáticas, enfermedades que no tienen que ver con el cuerpo mismo, sino con cosas que están en mi mente. Y mucho de ello, incredulidad, desconfianza, celos nocivos, permisivos, completamente desconfiados, y las úlceras a flor, y una cantidad de cosas que necesito una hierbita, una aromática para el sistema nervioso. Como hijos de Dios también nos enfermamos,
también nos desanimamos y también tenemos sistema nervioso alterado. Pero tenemos una salida, y es el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque sin mí nada podéis hacer. Así que es necesario que la paz del Señor crean que es la que resuelve mis problemas en mi vida. ¿Qué me atormenta? ¿Cuál es mi desconfianza? ¿Qué es lo que más me atemoriza? ¿Está gozando de la paz del Señor? ¿El gozo del Señor está siendo ejercitado en su vida? Necesitamos reevaluar aún mis relaciones interpersonales, porque puedo ser una persona conflictiva aún como cristiano, y eso también me da úlceras, y eso también me causa problemas, y la paz de Dios no está llevándose en mi vida. Por lo tanto, Pablo les dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo arreglar mi situación de falta de gozo, de falta de confianza en el Señor, de falta de amor, porque me siento desamado, desamada, sola, vulnerable? Entonces, todo empieza en la mente. Los pecados no empiezan en la ejecución. Yo no peco cuando robé literalmente. Yo no peco cuando adulteré físicamente. El pecado no empieza aquí, el pecado empieza en la mente. En la mente vienen miles de pensamientos. Lutero expresaba que pueden haber pajarillos volando en mi cabeza, pero el problema va a ser cuando yo permito que ellos hagan nido en ella. Pueden venir pensamientos malévolos, pensamientos de adulterio, de robar, de hacer miles de cosas. Eso viene, y eso no es pecado. El pecado está cuando yo pienso en ellos y digo, ¿y qué tal si sí? El pecado está cuando yo albergo en mi mente la posibilidad que eso se dé. Ahí empieza el pecado, no antes. Ahora, como Pablo decía a los hermanos de Corinto, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo antes que Satanás tome ventaja y esos dardos de fuego lleguen a mi mente y yo los albergue en mi corazón. Por lo tanto, ¿cómo blindar la mente, que es donde está la lucha y la batalla del creyente? Por lo demás, todo lo verdadero. Y allí empieza una lista. Y esa lista empieza diciendo que lo que está de acuerdo con la verdad divina es incambiable. Satanás es el padre de mentira. Y nosotros, y en mi vida, yo me digo muchas mentiras, como por ejemplo, yo merezco la vida que tengo. Eso es una gran mentira que Satanás quiere colocar en mi vida. Yo no me merezco esta vida que estoy llevando, yo merezco vivir mucho mejor. Esa es otra mentira que Satanás está queriendo colocar en mí, donde lo único que estoy pensando es en mi bienestar, en mi yo, en mi complacencia. Hay muchas verdades que para el mundo son claras. El que la hace la paga. Pero eso es una gran mentira. Usted no me ha conocido. El mundo me ha enseñado que usted no sabe quién soy yo. Pero esas son mentiras de una sociedad que se protege a sí misma. Todo lo verdadero es lo que voy a hacer con esta persona. ¿Qué dice el Señor? ¿Es como yo lo voy a hacer o es como el Señor quiere que lo haga? Por lo tanto, esa verdad tiene que ver con la realidad y los hechos
que están relacionados a la justicia de Dios, conforme a las cosas que van en contra de la mentira, del rumor, del chisme, de la tradición, de las mentiras a través de cuentos y fábulas. Y mucho de lo que yo a veces estoy creyendo son mentiras en mi mente. Y ahí es donde termino yo pecando. Mucha mentira del enemigo llega a mi mente y de mi carne misma, de mi propia carne. Dios me mostró que esa es la mujer para mi vida. Eso es seguro, es que lo siento. Mi corazón se mueve así en el espíritu. Pero después buscan a los ancianos, no me aguanto más a esta mujer. Las mentiras son las que afectan la paz, el gozo, el amor. Todo lo honesto son cosas honrosas, son cosas dignas. Es lo que es decente, es lo que es honrado, es lo que es venerable. El adjetivo describe las cosas dignas, aquellas cosas que son aceptadas como verdades, en lo que veíamos anteriormente. Sin doblez, todo lo honesto. Pero ¿cómo hablo yo? Siempre agrego una papa más al comentario. Uy, yo vi a la hermanita pasar por acá y usted se puede imaginar cómo me miró. Es que se le nota la rabia que tiene contra mí. Agregando algo de lo que honestamente es injusto decir, cuando la persona posiblemente ni siquiera me pudo ver. Todo lo que está aquí afecta la paz de Dios. Todo lo justo, que es lo recto conforme a la voluntad de Dios, todo lo puro, tiene que ver con la castidad, con el pensamiento derecho, santo, apartado de mal, no cosas adulteradas, no cosas mezcladas, verdades con mentiras, y son las luchas que nosotros estamos teniendo en nuestra mente. Es que la mejor manera de yo salirme de este problema es combinando cosas y así la otra persona no se va a dar cuenta bien de qué es lo que pasó. Todo eso es lo que genera en mí un conflicto en lo cual termino perdiendo el gozo, la paz, el amor, la confianza entre hermanos, una vida saludable. Todo lo amable, lo que es atractivo, hermoso, agradable en sí mismo, en su utilidad para beneficio de otros. La amabilidad tiene que ver con lo que Pablo había hablado de Timoteo en el capítulo 2, verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo amable es no pensar tanto en usted, lo amable es pensar más en otras personas. Y eso se convierte en algo atractivo, hermoso, agradable, compatible con otros, que beneficia a otros, que posee un espíritu de gratitud, más no un espíritu agrio, amargo, intolerante, áspero, seco, rígido. ¿Cuánto necesito trabajar en esta mente que es un búnker? Todo lo que es de buen nombre finaliza allí en eso. Todo lo que es de buen nombre, las cosas que en público son aceptadas, lo que es bueno. Desde que aprendí la frase no hagan nada bueno que parezca malo, aún sobre las cosas que se aceptan, el hilo es delgado y puedo estar en un lugar equivocado, con motivaciones equivocadas. Las cosas de afuera van a afectar a la iglesia, y lo que la iglesia tiene de adentro como principio de Dios debe afectar lo de afuera, el testimonio. Por lo tanto, si hay virtud alguna, ya para finalizar, eso de virtud alguna es que tenga fuerza y valor intrínseco. Virtud alguna es que es una verdad innegociable. Entonces, eso es digno de alabanza. En eso hay que pensar, estimando altamente lo que tiene que ser promovido,
en esto pensar. Y allí vamos a encontrar que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Un testimonio que se había encarnado en la vida de Pablo como ejemplo, donde los hermanos en Filipos podían decir: necesitábamos esta palabra. No sé si esto es lo que hoy el pueblo del Señor en esta iglesia local necesitamos.